Voy a presentar a los miembros de la mesa, si os parece. En Valencia tenemos a Miguel Martínez Molina, que ha sido estudiante de la escuela y decidió, junto con José, hace 2 años, pues ir a hacer el máster. En su caso, el máster de industriales, ¿verdad, Miguel? Sí, correcto. En el caso de José, se decidió por el de sistemas electrónicos, que es 1 año solamente, si no estoy confundido. Ha acabado y ahí está trabajando en una empresa de electrónica, se llama Male. Sí. ¿Vale? Y a mi izquierda pues tenemos a Alfonso Seguí, Chipi para los amigos. Muchas gracias por estar aquí. ¿Vale? He abusado de la confianza y de la amistad para traerle. Él es el gerente de Industria Seguí, empresa dedicada fundamentalmente, si no estoy equivocado, a fabricación de estructuras para instalaciones fotovoltaicas. Y maquinaria textil. Y maquinaria textil. Y a su izquierda se sienta Joan González. Gracias, Joan, por venir. No nos conocíamos hasta hoy. Ha sido otro asalto a mano armada, gracias a Juanvi. Gracias, Juanvi. Director técnico. Director técnico de VCon, sí, sí. De VCon, ¿vale? ¿Y os dedicáis? Principalmente automatización de procesos industriales, últimamente bastante focalizados en el sector logístico y automoción. Muy bien. Así que, como podéis ver, tenemos un poquito de todo. Desde estudiantes que todavía lo están siendo, como Miguel, estudiantes que acaban de salir y nos pueden contar de primera mano cuál ha sido su aterrizaje en el mundo laboral, y empresarios que están contratando o intentando contratar a profesionales en sus empresas de un determinado perfil. Nos van a contar cuál es ese perfil que necesitan aquí, ¿vale? Antes de empezar, os había preparado una transparencia. Vamos a ver si lo puedo compartir para que lo pueda ver también Miguel. Compartir. Y supongo que será esto, compartir. Y ahora compartir. ¿Lo ves, Miguel, o no? No, aún no lo veo. ¿Ahora? No. No, pero es que tiene que verlo él. Ahora deja de compartir. Compartir. Ahí. ¿Lo ves ahora? Vale, ahora sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues estos datos los hemos sacado de la encuesta que recientemente han hecho a nuestros alumnos de la universidad, 3 años después de que hayan salido al mercado laboral. ¿De acuerdo? Les han hecho una encuesta a 42 estudiantes. Tengo malas noticias para las chicas, seguís siendo minoría, una gran minoría, ¿vale? Pero una fuerte minoría que tiene que ir creciendo. Como podéis ver, en nuestra mesa no hay ninguna chica y no es porque no la haya intentado, pero me han dado calabazas. Unas porque no podían, les coincidían con viajes, otras tenían unas reuniones, coincidían con el horario. Y como no sois muchas, pues la verdad es que al final este año no hemos conseguido traer ninguna. Pero el año que viene espero que algunos de vosotros estéis trabajando y vengáis y nos contéis vuestra experiencia, ¿vale? Muy bien. De esa encuesta pues he destacado no todo lo que se les preguntó, pero algunas de las cosas que quizá más nos interese hoy, ¿no? 3 años después, ¿cuál era tu situación laboral? Y el 70% estaba trabajando, casi el 20% seguía estudiando, y solamente el 9%, 9,5%, estaba buscando empleo. ¿Vale? ¿Cuál es el puesto de trabajo que estás ocupando? Casi todos ellos trabajaban para la empresa privada. Y muy poquitos, solamente el 5%, trabajaban por cuenta ajena. Esa gente se dedica a hacer proyectos. ¿Vale? Por cuenta propia, perdón. Y el 10% en la administración pública. ¿Dónde está tu puesto de trabajo? El 63% se encuentra en la provincia, el 15% en su misma comunidad autónoma, otro 15% en el resto de España, y solamente el 5% se ha ido fuera de España a trabajar. Lo cosa que me ha sorprendido, ¿vale? Que poquita gente se va a trabajar. Y sabéis que yo os animo a que salgáis de nuestro entorno de confianza, porque esto nos aporta mucha experiencia. A gente como Juanfer, que tenemos en Taiwán, pues tenéis que copiarla. Hay que salir y tener nuevas experiencias. Adelante. Se les preguntó cuántos trabajos remunerados habían tenido anteriormente, ¿vale? En estos 3 años. Como podéis ver, pues 3 o más, el 31%, solo un trabajo, el 26%, ninguno, el 26%, es decir, durante 3 años o el tiempo que están trabajando, solo tenían esa experiencia, y 2, el 15%. Respecto de cuál es el puesto de trabajo actual, Juan, te voy a mover.
El trabajo técnico era el 42%, el 21% para supervisores y mandos intermedios y solo el 15% directivos o gerentes, cosa que es absolutamente normal, ¿vale? Porque es gente con poca experiencia. Actualmente ya tenemos estudiantes, incluso actuales, que tienen sus propias empresas, ¿vale? Vosotros os conoceréis alguno de ellos. Gente que tiene su empresa y ha decidido completar su formación viniendo a la universidad. Esa gente existe y algunos de ellos pues, se dedican también a por esa línea, ¿no? Ante la pregunta de cuál es el nivel de estudios más apropiado para el puesto de trabajo, casi todos ellos decían que su puesto de trabajo podía ser ocupado por un estudiante de grado. Pero un 21% decía que su puesto de trabajo debería estar ocupado por una persona que hubiera hecho un máster. Es decir, que detectaban una falta de formación para el puesto que estaban ocupando. Esto lo que nos está diciendo es que falta gente más formada. Es decir, hay un déficit, una quinta parte de los puestos de trabajo deberían de estar ocupados por gente más formada, gente que ha estudiado un máster, pero que no encuentran las empresas. Y como no las encuentran, emplean a estudiantes de grado, ¿vale? Que tienen que esforzarse para poder alcanzar ese puesto. Estos no tienen ningún máster, a los que le has hecho la encuesta. No, la pregunta... No, estos... alguno puede tener máster, sí. Alguno puede tener máster. ¿Vale? El 70% aproximadamente dice que su puesto de trabajo está relacionado con la titulación. Es decir, que hay un 30% de gente que está trabajando en algo que no está relacionado con su titulación, lo cual es sorprendente. Yo creo que no hay que verlo como una parte negativa, sino como una parte positiva. Es decir, están formados y con la experiencia o con su formación han podido acceder a puestos de trabajo que teóricamente no estaban relacionados con su titulación. Es decir, que yo creo que eso nos tiene que alegrar en cierta medida, ¿vale? Respecto del salario, pues esto yo lo cogería entre pinzas, ¿no? Porque ya sabéis que estas cosas cuando se contestan, pues no se sabe muy bien qué es lo que dicen la verdad y lo que no. Pero bueno, ahí tenéis una aproximación de lo que se podría llegar a cobrar, teóricamente, y los porcentajes de la gente que está cobrando esas cosas. Luego, nuestro amigo José nos podrá decir si se adecúa o no al primer puesto de trabajo o no, ¿verdad? En cualquier caso, yo creo que no es una cosa que nos debe de obsesionar. Tenéis que tener en cuenta que cuando salgáis de la escuela, la mayor parte de vosotros, si no habéis tenido una experiencia laboral previa, lo más importante es ponerte a trabajar. Y lo de menos es lo que cobres, ¿vale? Al menos al principio. Tienes que valorar en tu línea de cosas importantes, de prioridades, lo prioritario tiene que ser aprender, ¿de acuerdo? Que te paguen más o que te paguen menos, evidentemente, que no te exploten. Pero no tiene que ser una cosa prioritaria. Y desde luego no tenemos que ir a una entrevista preguntando cuánto vamos a cobrar, ¿vale? Tienes que ir a una entrevista preguntando qué trabajo vas a ocupar, qué vas a hacer, a qué te vas a dedicar, si tienes que prepararte o no tienes que prepararte y ser proactivo, ¿vale? Pero de esto ya los empresarios os podrán decir un poquito más. Y sobre todo, mi consejo fundamental es... Perdonad, no he silenciado mi móvil, ya está silenciado. Y ante todo, mi gran consejo sería, tenéis que ser humildes, ¿vale? Tenéis que ser conscientes que cuando salgáis de la escuela no tenéis ni idea de nada. La enseñanza de verdad va a empezar cuando empecéis a trabajar. Esa va a ser la enseñanza de verdad. Y no podéis llegar a un sitio diciendo, es que yo soy ingeniero, ¿no? Es que tengo un título de grado. Ya, tienes un título de grado, pero si no tienes experiencia profesional antes, pues no eres nada en la empresa, ¿vale? Eres el último que ha llegado y tienes que empezar a aprender. Y tienes que ser humilde. Hay que ser humilde, ¿vale? Y escuchar. Pero bueno, de eso hablaremos después. El 70-80% casi tienen contratos indefinidos, solo un 15% tienen contratos temporales y los freelance son gente que se dedica por su cuenta, ¿no? Pues coincide, como podéis ver, a los que están trabajando fuera del ámbito por cuenta ajena o en la administración pública. De los que están desempleados, de ese pequeño porcentaje de gente que estaba desempleado, la pregunta era, ¿estás buscando trabajo? Todos contestaron que sí. ¿Cuánto tiempo lleváis buscando empleo? Menos de un mes, la mitad. Menos de un mes significa que hace un mes estaban contratados. Pues si llevan 33 años en el mercado laboral, es que solo hace un mes que están buscando empleo. Entonces, quizá esos no son significativos de un desempleo real, por lo que fuera, ¿vale? Porque han sufrido un ERTE, porque esto se hizo después del COVID, por diferentes circunstancias. Entre 1 y 6 meses, la otra mitad. Esto sí que puede empezar a ser preocupante, ¿no? Si llevas 6 meses sin encontrar empleo, pues quizá haya un problema de fondo, ¿no? Vale. De todos esos problemas que has tenido a la hora de encontrar trabajo, ¿cuál es el que más importante o cuál es el que crees tú que ha sido más importante a la hora de evitar que encuentres un trabajo? Pues
ellos votaban o ellos pensaban que era la falta de experiencia profesional, que es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, hay que ponerse a trabajar cuanto antes para coger experiencia. Y si no coges experiencia, pues no te contratan, ¿no? Es una especie de pescadilla. Pero solamente el 8,3% de los encuestados contestaban esa respuesta, ¿vale? Hay otras, como carencias de la formación, principales características personales, falta de idioma, etc., ¿no? De los que están estudiando, de los que han optado por seguir estudiando, ¿qué están estudiando? Pues todos ellos están estudiando un máster. Son ese 20% que han decidido continuar sus estudios y meterse en un máster. No han tenido suficiente con el grado, son un poco masocas y se meten en el máster. Como aquí nuestro amigo José y en casa nuestro amigo Miguel. Vale, ¿dónde están estudiando? Pues la mayoría en la UPV, se han quedado aquí en la casa. Otros se van, un 25% deciden apostar por másteres fuera de la universidad. ¿Por qué no les gusta la UPV? Es posible, no se ha preguntado, pero quizá también sea porque son másteres que complementan sus estudios y que no se ofrecen en la universidad. A lo mejor alguien decide hacer un MBA y la universidad no se ofrece ese MBA que está buscando él. Es raro, pero puede ser. Está al revés, los datos. Cierto, tienes toda la razón. Estoy leyendo al revés. El 25% se ha quedado en la UPV y el otro 75% se ha ido fuera. ¿Vale? Vale. Una cosa que nos satisface es el grado de satisfacción de los estudiantes cuando han acabado después de 3 años. Cuando han pasado ya 3 años y han podido pensar si lo que han estudiado les ha servido o no, pues la nota que obtiene el grado es de un notable alto, ¿no? 7,6. Nos gustaría que fueran 10, ¿verdad? A todos. ¿Cómo se consigue? Pues esforzándonos un poquito más, sobre todo los profesores, ¿no? Sobre todo la universidad. Pero también vosotros necesitamos el feedback. Pues es imprescindible que nos digáis qué es lo que falla. Quizá ahora que sois estudiantes no lo detectéis, pero cuando estéis trabajando probablemente sí lo hagáis. Entonces, en encuentros como este, nos tenéis que decir, pues mira, he echado falta esto, he echado falta lo otro. Y ese feedback es el que luego a nosotros nos enriquece. ¿Satisfechos con el profesorado? Un 7,6, igual que con la formación, y un poquito menos con los recursos que encontrasteis aquí, ¿vale? Es decir, que la gente, una vez que ha salido a la calle, piensa que podíamos tener más recursos en la universidad de los que realmente disponemos. Pero como ya sabéis, eso no está en nuestra mano. Nosotros dependemos de unos presupuestos, intentamos ajustar a las necesidades más básicas. Y si nos dieran más dinero, pues tendríamos mejores laboratorios, pero es lo que hay. El 100% dice que volvería a estudiar estudios universitarios, lo cual es una cosa importante, porque todos ellos coinciden en que ha sido una etapa importante en su vida y, evidentemente, de formación. El 85% contesta que harían la misma titulación, solo el 14% votaría por otra y el 100% dice que lo harían en la UPV. Lo cual es un alto grado de satisfacción, ¿no? Es decir, que una vez que has salido de aquí, ves lo que hay en el mercado y volver a apostar por la UPV, yo creo que nos tiene que a todos llenar de orgullo. Es decir, que eso significa que las carreras de nuestra universidad están siendo bien valoradas, ¿vale? Porque si no, el propio alumno diría, pues no volvería a la UPV, me iría a otra universidad. Y afortunadamente, todavía la enseñanza pública tiene un nivel de exigencia y de calidad del cual nos tenemos que sentir todos orgullosos. Bueno, ¿cómo se percibe el mundo laboral en este momento? La mayoría dice que hay mucho trabajo, pero de poca calidad, ¿vale? Claro, el problema está en que no hay otra pregunta que nos diga ¿por qué crees tú que es de poca calidad? Dinos en qué detectas esa poca calidad, lo cual sería muy interesante, ¿no? Pero en esta encuesta no se hacía. El 16% dice que no hay mucho trabajo en mi profesión, es decir, poca gente dice que no tiene trabajo de ingeniero eléctrico. Y luego un porcentaje menor dice que hay trabajo pero los estudios no son suficientes y hay mucho trabajo en mi profesión. ¿Vale? Dice, ante la pregunta de si me resulta posible encontrar el tipo de trabajo para el cual me he preparado, es decir, tú te has preparado para ingeniería eléctrica, ¿puedes encontrar un trabajo relacionado con tus estudios? Pues la nota que se obtiene sobre 10 es un 7,8, es decir, es un notable alto, es decir, lo que nos están diciendo que sí, que en general es relativamente fácil encontrar un trabajo relacionado con nuestra carrera. Se les pregunta que si tienen intención de emprender es que ser profesional, ¿no? De poner tu propia empresa, de montar algo por tu cuenta, de no depender de otro. Y el 20% dice que sí. Es decir, que todavía hay un espíritu de emprendeduría que no ha sido eliminado, ¿no?
Y hasta aquí los apuntes que yo he seleccionado de esta encuesta, simplemente como introducción a esta pequeña charla sobre el empleo y para que nos haga un poquito reflexionar. Si os parece, lo que yo haría sería pasar en primer lugar la palabra a Miguel, que la tenemos en Valencia y nos tiene que dejar a las 6. Tiene clase, ¿verdad, Miguel? Creo, ¿me has dicho que tenías clase? Sí, por desgracia sí. Vale. Y bueno, te pasaría a ti la palabra y me gustaría que nos contaras un poquito, puesto que probablemente luego nos abandones. Bueno, en primer lugar, ¿por qué decidiste irte a Valencia a estudiar el máster? Y en segundo lugar, que nos comentes un poquito cuál ha sido tu experiencia en el máster. Si encontraste una dificultad no esperada o ha sido de la dificultad que tú esperabas. Y si ahora que estás estudiando el máster, volverías a apuntarte. Si tú crees que ha sido positiva esta experiencia o hubieras hecho otra cosa. Cuéntanos. Vale, pues respondiendo a tu primera pregunta, yo me metí en el máster porque yo me quiero enfocar en el ámbito laboral de la generación de energía y de la distribución, y antes de haber terminado el grado en cuarto me puse a buscar ofertas de empleo y para casi todos lados, Iberdrola y demás empresas te buscan tener el máster sí o sí o experiencia laboral. Entonces, claro, sin experiencia laboral te tienes que ir al máster a morir, sí o sí. Y decidí meterme ahí por eso y porque cuando nosotros terminamos, que estaba el tema del COVID, la cosa estaba un poco así rara, entonces decías, como no sé cómo va a estar el trabajo ahora que va a ser con el COVID, porque han habido muchos ERTEs y demás, pues estudio un máster que nunca viene de más y así salgo más preparado. Y respecto al máster, os voy a intentar hacer un resumen general de todo, de cómo es, las experiencias que he tenido. Y lo primero de todo y lo más importante, porque a todos nos pega un batacazo cuando empezamos, es que os dicen que el máster es de 2 años, pero en verdad 2 años no durará o será muy raro. Os lo digo desde mi experiencia, que soy una persona que vive fuera, estoy en un piso yo solo, me lo tengo que hacer todo y no tengo ni padres ni familia. ¿Eso es malo? No tiene por qué. Lo normal es sacárselo en 3 años y lo que la gente suele hacer, que también es mi caso, es hacerte los 2 años del tirón, sacarte todas las asignaturas y luego el último año dedicártelo al TFM o hacer alguna asignatura suelta, porque es mucho más fácil encontrar trabajo cuando estás haciendo el máster que cuando sales. ¿Y eso por qué es? Porque a las empresas les va a interesar tener a gente preparada y pagarle poco al principio para más o menos saber si eres una persona apta o no. Entonces, claro, al principio te contratan de prácticas, vas a ganar muy poco, pero claro, es que puedes estar con muchas empresas importantes. A mí, por ejemplo, me llamaron de una empresa que se llama Veolia, que es francesa, pero también tiene sede aquí en Valencia. Me llamaron de BP, que son empresas importantes. Pero claro, al principio pues te ofrecen unas condiciones un poco por debajo de lo que esperas, diciendo, es que ya tengo un grado, pero te ofrecen muchas oportunidades. Así que el que tardéis un poco más en sacaros el máster tampoco es malo. Y las dificultades que yo me he encontrado en el máster, a nivel teórico de estudiar y de hacer ejercicio y demás, el máster no es complicado. O sea, los problemas que se os van a plantear, las asignaturas, la teoría, yo no diría que es sencillo, pero sí que es algo que habéis visto durante el grado. Si habéis aprobado circuitos con Juan Carlos de primero, no os va a suponer un reto hacer los problemas que habéis tenido durante el máster que vais a tener. Sin embargo, sí que os diré que es una maratón en la que no podéis parar. Vais a estar los 2 años, repito, desde mi experiencia que vivo solo, vais a estar los 2 años encerrados en casa y estudiando todo el día, porque pese a que sea sencillo, la cantidad de temario que os van a dar, os vais a morir, vais a sudar temario, porque básicamente vais a tener asignaturas de 4 créditos y medio, y eso es mentira, no son de 4 créditos y medio, son de 6, de 7, de 8 y lo que el profesor quiera. Son una barbaridad, pero no es difícil, simplemente tenéis que estar todo el día estudiando y centraros en que estáis en un máster, que esto no es un paseo por el campo y ya está. Yo el máster lo voy a terminar las navidades que viene, porque estuve realizando prácticas en una empresa diseñando transformadores eléctricos y claro, os puedo decir que no intentéis trabajar mientras os sacáis el máster, a menos que viváis con vuestros padres, porque vais a sudar tinta china y os va a costar muchísimo y no merece la pena por 400 euros que os vayan a pagar. La experiencia sí que va a ser importante, pero para eso hacer la estrategia que suele hacer todo el mundo y que voy a tener que realizar yo también, que es en los 2 años eso, estudiáis el máster y el tercer año os dedicáis a trabajar y a sacaros el TFM. Entonces, desde mi experiencia os diré eso, poneos a estudiar
y el tercer año ya poneros a trabajar mientras hacéis el TFM. Bien, creo ya... Y- A ver, perdona, pensaba que habías acabado, dime. Bueno, no, sí, dime, Nacho, dime. No, acaba. Y eso, que no os desaniméis porque os diga que va a ser 3 años, pero es lo más normal. En mi curso, que tengo a la mejor chica de la UPV, que justo es electrónica, es la única que va a terminar en 2 años. El resto de mis compañeros que yo conozco van por su tercer año y alguno que otro por el cuarto. Y no es no es algo malo. Vosotros planteadlo, como yo me planteé, como una oportunidad de poder entrar en una empresa importante y ya está, no os desaniméis por eso. Oye, Miguel, creo que los has acojonado bastante con todo lo que les has dicho. Pero gracias. Les he dicho la verdad, luego Eso es lo que se agradece. Muchas gracias, Miguel. ¿Tenéis alguna pregunta? Aprovechando que Miguel se tiene que ir luego. Espérate. Tenemos un micrófono por ahí, que si no, Miguel no te va a escuchar. ¿Quién tiene el micrófono? Aquí delante. Ahí. Asegúrate que está enchufado. La pregunta es si ahora desde el punto de vista de ya tener algo de experiencia en el máster, si te volverías a meter en el máster o no, o saldrías a currar. No sabría responderte a eso porque aún no he trabajado, entonces no sabría decirte si el máster me ha servido de mucho o de poco, pero sí que te puedo decir que, por ejemplo, las empresas que te he comentado, BP me llamó para trabajar con ellos. Les rechacé porque tenía que seguir haciendo el máster y pienso que es más importante. Y aparte, la empresa Veolia, que es francesa, también me llamó para un programa de Erasmus que ya participaba. Entonces te puedo decir que a lo mejor sí que me sirvió de mucho porque me han llamado empresas importantes para trabajar con ellos sin yo tener que esforzarme en gran medida de hablar con ellos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Nos esperamos luego, ¿no? Al turno de preguntas. Perfecto, gracias. Gracias, Miguel. No te vayas hasta que no sea imprescindible, así que si podemos disfrutar un poco más de tus opiniones. ¿Vale? Le cedo el turno de palabra a José. José, como os he dicho antes, estudió el máster de Sistemas Electrónicos, que es 1 año, y actualmente está trabajando en una empresa que se llama Male. Y bueno, él nos va a contar un poquito mejor lo mismo. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Por qué elegiste el máster de Sistemas Electrónicos en Valencia y no hiciste, por ejemplo, el mismo que está haciendo Miguel? Y sí, que nos cuentes un poco cómo te ha ido, cómo te fue el propio máster y a la hora de encontrar trabajo, ¿qué ventajas crees tú que te ha aportado el hacer el máster? De acuerdo. Bueno, pues yo soy José, hice aquí la mención de electrónica y bueno, yo escogí el máster de sistemas electrónicos porque algunos profesores del departamento lo recomendaban por, digamos, especializarte un poco más en los sistemas de potencia y por, digamos, tener una continuidad estudiando más allá del grado y especializarte en algo que es el máster, y aparte por la empleabilidad que tenía. Entonces yo decidí estudiar el máster de sistemas electrónicos y lo primero que vi fue que tenía más programación y más código de lo que yo esperaba. Pero ¿qué ocurre? Los profesores tienen como unas semanas en las que tratan de unificar el conocimiento de código y de programación de todos los estudiantes, ya que al ser un máster hay compañeros de muchos sitios. Tengo compañeros de Asturias, de Granada, en fin, de un montón de lugares. Y bueno, poco a poco te vas adaptando y te vas cogiendo. Luego tienes 2 menciones, que es la de sistemas digitales, que es más procesado de señal, procesado de audio, y luego de sistemas de potencia y bueno, cómo programar el microcontrolador para sistemas de control de potencia, sistemas de generación, base eólica, fotovoltaica y control de motores, un poco como las asignaturas que tenéis aquí, pero yendo más al detalle. Luego, gracias a estar en el máster,
me sigue permitiendo tener acceso al SIE, ¿no? Que es donde la universidad pone las ofertas de prácticas que se encuentran, y yo creo que eso es una gran ventaja que tenemos, que a mí por suerte me funcionó, y gracias a esa plataforma yo pude encontrar mi segundo trabajo de prácticas en una empresa haciendo durante el máster, y era de diseño de hardware, en concreto de convertidores. También tenía una parte de diseño de PCBs y un poco de diseño magnético. Ahí estuve 3 meses y luego surgió una oportunidad en otra empresa, que es la que estoy actualmente, en Male, y a punto de acabar las asignaturas del máster, aún me queda el TFM y seminarios, empecé a trabajar ahí, y desde entonces ahí estoy como ingeniero de seguridad funcional de hardware. Que bueno, el puesto consiste en que tú tienes que evitar o reducir la probabilidad de que se produzca un riesgo debido al mal funcionamiento de los componentes eléctricos o electrónicos de cualquier automóvil, ¿vale? Provee de distintos, digamos, en distintos ámbitos a la industria del automóvil. Yo estoy en la parte de la electrónica. Y bueno, para mí yo opino que hay que aprovechar, a la vez que trabajas, a la vez que estudias un máster, intentar encontrar unas prácticas, ya sea a media jornada. Si es a 6 horas puede ser muy dificultoso, pero a 4 horas más o menos yo las tuve durante todo el segundo cuatrimestre, y pude llevar ambas. Es difícil, cuesta, reduces un poco las horas de sueño, tienes que quedarte hasta tarde haciendo cosas del máster, pero yo creo que sí que merece la pena hacerlas, y ya que luego, aunque sea poco tiempo de experiencia, las prácticas, yo creo que sí que te puede dar un impulso para ir poco a poco encontrando un trabajo que ya jornada completa, y ya luego enfocarte solo en el TFM o en seminarios. Y no sé, muy bien, como primera aproximación yo creo que está muy bien, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, vamos a guardarnos hasta el final, si os parece, ¿vale? Anotadlas, y vamos a pasar a la parte izquierda, que es la parte más importante quizá, y no, perdonadme, No, sí. que es la presencia de nuestros empleadores, ¿no? Tenemos aquí 2 ejemplos de empresarios que están buscando perfiles parecidos al vuestro. Y bueno, los hemos invitado precisamente para que nos cuenten cuál es el perfil de las personas que ellos están empleando, qué es lo que necesitan, qué es lo que bajo su punto de vista se necesita ahora en el mercado. Y esto os va a servir a vosotros y nos va a servir a nosotros, porque tenemos que orientar también nuestros estudios ante la realidad, ¿no? No tendría sentido que formáramos personas que están de espaldas a lo que dice la realidad, ¿no? Y tenemos 2 ejemplos. Tenemos a Alfonso, muchas gracias, Chipi, otra vez de nuevo, por estar aquí. Algunos de vosotros habéis trabajado ya con él, ya ha empleado a varios de nuestros estudiantes, así que tiene experiencia con nuestros estudiantes. Sigues, insistes, con lo cual quizá no estás tan descontento con lo que te ha llegado. En absoluto. Y bueno, pues... ¿Está conectado? Sí, está conectado. Entonces, lo que te cedo la palabra, y cuéntanos cuál ha sido tu experiencia y sobre todo qué es lo que tú buscas de nuestros estudiantes. Bueno, nosotros, a ver, ¿qué buscamos o qué no buscamos? Para los que no me conocen, yo soy Alfonso Díaz Seguí, como dice él, gerente de Industria Seguí, una empresa que nació en Alcoy en 1880. Somos fabricantes de maquinaria textil, cuando entonces las máquinas eran de madera, teníamos carpintería de madera, y desde el 2005 fabricamos estructuras para renovables. Uno de nuestros principales clientes es Veolia, como decía nuestro compañero antes. ¿Qué buscamos nosotros en vosotros? Pues realmente lo que busco siempre es la actitud. El título es muy importante,
Sí, porque gracias al título vais a poder firmar las memorias técnicas y los proyectos. Si no se firma, el técnico del ayuntamiento no va a dejar que montemos la instalación o lo que sea. Pero yo lo que busco es la actitud. Entonces, una de las preguntas que os haría a vosotros es, ¿lo que estáis estudiando os gusta? ¿O lo estáis estudiando porque es un título y con ese título voy a cobrar tanto? ¿Vale? Si estáis estudiando lo que realmente os gusta, podéis seguir estudiando y hacer máster y podéis hacer, incluso crear vuestra empresa como han hecho ellos, ¿no? Si no os gusta, buscar algo que os guste, porque os vais a pasar el resto de vuestra vida pencando y no tiene que ver, y es muy diferente que te guste a que no te guste, porque lo que te gusta, lo que te apasiona, es distinto. Aprender, todos estamos aprendiendo. Yo empecé a trabajar en el 88. Ninguno de vosotros estabais ni en planes, ¿vale? Y aún sigo aprendiendo. ¿Qué tenéis vosotros? Tenéis que ser esponjas, tenéis que absorber todo, lo que os explique Nacho, lo que os explique Miki, lo que os expliquen vuestros profesores. Pero lo primero que tenéis que tener vosotros es los ojos abiertos y ser creativos, porque gracias a lo que vosotros os imaginéis, el futuro continuará. Si seguimos con lo que yo sé, lo tenemos claro, ¿no? Ya hemos llegado hasta el tope. Entonces vosotros tenéis que tener un pensamiento libre y ese pensamiento es gracias a que estéis estudiando realmente lo que os guste. Después, con el tema, el tema económico, sé que todo el mundo le da mucha importancia al tema económico. Sí, pero te puedo asegurar que la persona más feliz del mundo es un pastor que vive encima de la montaña con sus cabras y tiene para su trozo de pan y su trozo de queso. O sea, por mucho dinero que tengas, si no eres feliz, ¿vale? O sea, y después, el tema económico lo marcaréis vosotros. Si vosotros sois rentables, el límite lo pondréis vosotros. No queráis llegar allí y que estoy aquí y por eso voy a cobrar 60.000 euros. Si la empresa gana con vosotros, o vuestra propia empresa, ¿qué narices? Estamos en una comarca llena de pequeñas empresas. Él tiene la suerte de estar trabajando en una gran empresa en Valencia, pero la mayoría de empresas de aquí no llegamos ni a 50 empleados. ¿Esos son grandes? ¿Son pequeñas? Pero de 10 o de 15, en las cuales vosotros sois necesarios, está así. Lo que pasa es que también tenemos que abrirle la mente a los propios empresarios, es que lo de empresarios queda tan grande, autónomos, que vosotros podéis sumar. Entonces, con la aptitud, podemos tirar adelante. Si vosotros tenéis ganas, adelante. Lo que buscamos simplemente es eso, o sea, vuestras ganas de trabajar, vuestras ganas de aprender. Y gracias a vosotros, nosotros aprendemos. Porque yo, por ejemplo, no tengo ningún título. Entonces necesito a Blanca, necesito a Laura, ¿no? Necesito a gente que esté conmigo para que gracias a ellos crecer. ¿Me entendéis? Con lo cual, lo del máster, maravilloso. Además, estáis en un momento que alguno de vosotros necesita el dinero para vivir o estáis en casa de vuestros padres aún. A ver, la mayoría estáis en casa de vuestros padres, ¿no? Ya tienes, pues entonces, pues tendrás que buscar prácticas y tendrás que meterte en el mercado laboral. Pero la mayoría no. Con lo cual, si vosotros consideráis que ese máster os va a hacer falta, adelante. Pero no lo hagáis porque me lo ha dicho, sino porque realmente os nazca. Esos 3 años que se va a tirar él en Valencia, le van a saber a poco porque a él le gusta. Una semana a disgusto y te borras de todo. Así es. Pues eso es lo que buscamos nosotros de vosotros. Os buscamos savia nueva y ganas de trabajar. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Joan, ya ha llegado tu turno. Preséntate un poquito, cuéntanos cómo llegaste. ¿Está enchufado? Sí, no, ahora no, creo que lo has apagado. Hola, ahora sí. Cuéntanos un poquito cómo llegaste a la empresa. Bueno, mi caso creo que está un poco entre medias de los compañeros de antes y de Alfonso. Yo realmente soy un poco bastante joven también, tengo 29 años. Y yo realmente estudié y trabajé durante toda la carrera.
Habéis dicho antes por ahí que 6 horas era complicado de llevar. Sí, es complicado de llevar, pero salí de la carrera con 4 años de experiencia en mi campo, y antes previamente ya había trabajado también, lo cual pues ahora me ha permitido encontrar unos socios con los que creamos una empresa. Llevamos 5 años trabajando ya y joder, tener un buen futuro. Es complicado, la verdad, complementar lo que ha dicho Alfonso, porque tiene toda la razón del mundo. Y en cambio sí que tengo que cambiar un poco lo que han dicho vuestros compañeros respecto a lo que es el máster y demás. Formarse es lo que tenéis que hacer. La formación nunca está de más. Tenéis que continuar formándoos. De hecho, lo que yo os recomiendo es que de aquí tenéis que salir sabiendo aprender. Eso es lo que tenéis que salir de aquí, sabiendo aprender. Porque es lo que buscamos nosotros. Buscamos, lo que me incluyo, la juventud lo que nos da son ganas de hacer las cosas. Y ahora lo vas a hacer. Dentro de 15 años no vas a tener fuerzas para empujar. Pues vais a poder empujar, vais a poder tirar de las empresas, vais a crecer con ellas, y junto con ese crecimiento vendrá el dinero que, bueno, pues todo el mundo quiere. Pero el dinero no viene saliendo de aquí con un máster o con esas cosas. Mi opinión es que el máster está muy bien, pero creo que os recomendaría incluso, vale la pena hacerlo en 4 años y estar trabajando y estudiando, que no solamente estudiar y después veremos. El trabajar con una empresa grande, como ellos dicen, está muy bien, puede sonar muy atractivo. Sin embargo, mi experiencia profesional es que trabajando en las empresas pequeñas, primeramente, te va a dar un bagaje y una experiencia que no vas a encontrar en las empresas grandes. No os podéis imaginar los problemas a los que nosotros, las empresas pequeñas, nosotros somos 30 trabajadores, entre 25 y 30, los problemas a los que nos enfrentamos para poder hacer lo que hacemos, que sin embargo en una empresa grande no os va a tocar enfrentaros a eso. En una empresa grande posiblemente hay excepciones, y lo que a mí me ha ido bien, a otro no tiene por qué irle bien, pero en una empresa grande posiblemente entres haciendo fotocopias. Yo no. Nosotros lo que vamos a hacer es enseñaros, o vamos a tratar de enseñaros a que podáis resolver los problemas que nosotros tenemos, y que después con eso, obviamente, si no estáis a gusto, os podrá dar bagaje para poder ir a una empresa grande y continuar solventando sus problemas, porque es eso lo que sois técnicos, vais a solventar problemas, no vais a hacer otra cosa. El mundo tiene problemas que nosotros los ingenieros resolvemos, ese es vuestro trabajo. ¿Vale? Entonces, ¿en qué buscamos en vosotros? Es que ya Alfonso lo ha dicho todo: ganas de trabajar, compromiso y que os guste lo que hacéis. Yo no pretendo tener trabajadores que vengan, hagan su trabajo y se vayan a casa. No, yo pretendo tener gente que le guste su trabajo, que venga a trabajar con ganas y que me ayude, y ayude a toda la empresa a crecer juntos. ¿Vale? Las empresas grandes normalmente buscan un trabajador que venga, haga sus horas y se vaya. Vas a poder llegar hasta un punto, pero ahí te vas a quedar, a no ser que realmente pues, bueno, lo que a mí me ha ido bien, a otro no le va a ir igual, ¿vale? Nosotros con las empresas pequeñas, si vosotros continuáis empujando, las empresas van a crecer y va a apostar por vosotros y van a crecer con vosotros. Eso es lo que buscamos: compromiso y que os guste lo que hacéis, porque el resto os lo vamos a intentar ir dando nosotros con el camino, que es más experiencia, saber hacer las cosas y obviamente lo que todos queréis, pues el dinero que se pueda, pero... Muchas gracias. Yo destacaría 2 cosas de las que habéis dicho. Una, el tema de la formación continua. Es tan cierto como lo que estaba diciendo Joan. No penséis, que nadie piense que cuando va a salir de la carrera lo sabe todo y no necesita aprender, ¿no? Ha empezado el momento de aprender. Vais a aprender en la empresa y no vais a dejar nunca de aprender. Y tenéis que estar concienciados en que la formación tiene que ser continua. O sea, constantemente tendréis que poneros al día, porque en nuestro mundo, y sobre todo en el actual, las cosas van muy deprisa. Y lo de hoy, dentro de 3 años, es viejo, ya no se utiliza, no es útil, ¿vale? Y lo segundo, lo que ha comentado primero Alfonso y después Joan, la pasión por lo que hagáis. En esta vida no solamente vuestro trabajo, todo tiene que ser con pasión. En esta vida, voy a hacer una pequeña reflexión personal. La vida es muy corta, aunque penséis que va a ser muy larga, ¿eh? Es muy corta, pasa a toda velocidad. Y estamos aquí para disfrutar. Y tenemos que disfrutar en nuestra vida personal, pero si podemos, también en el trabajo. Que una muy buena parte de vuestra vida va a pasar en el trabajo. Y si estáis haciendo algo que no os gusta, acabaréis quemados. Así que buscad un trabajo que os apasione. No que os guste, que os apasione. Y que estar en el trabajo no suponga mirar el reloj, decir, oye,
ya llega la hora, menos mal, que me voy. No, que cuando llegue el reloj digas, ostras, ya me tengo que ir, ya ha pasado el tiempo de lo bien que te lo has pasado. Como cuando te vas de marcha, igual. ¿Vale? Si conseguís eso en vuestro trabajo, seréis felices. Seréis realmente felices. ¿Vale? Porque es muy difícil ser feliz y estar amargado en el trabajo. Muy difícil. Yo no conozco a nadie que esté amargado en el trabajo y que sea feliz de verdad. ¿Vale? Entonces yo destacaría esas dos pequeñas cosas. Pero eso no quita que, aunque te apasione, haya días que lo enviarías todo a tomar por culo. Hombre, ya te digo. Más de lo que os pensáis, ¿vale? Sí. Bueno, después de esta pequeña introducción, si los ponentes quieren decir algo más, Miguel, que estás en Valencia, ¿quieres hacer algún pequeño comentario? Respecto a lo que han dicho todos mis compañeros, la pasión y las ganas de aprender es lo más importante, porque yo pude y tuve la suerte de realizar prácticas durante el máster diseñando transformadores eléctricos, y lo que nos van enseñando en el grado, luego para el diseño no tiene nada que ver. Y podría decir perfectamente, el primer mes, mi tutor me estuvo dando libros y libros y libros y libros de diseño. Y claro, si eso no te gusta, que te estén dando durante un mes libros y libros y libros de diseño, te puedes morir. A mí me encantó, porque fue una oportunidad única de aprender cómo se diseña un transformador eléctrico. Pero a alguien que no le gusta estar durante un mes leyendo libros sola y exclusivamente de diseño de transformadores, se puede morir. Entonces, tened muy en cuenta que lo que escojáis que os guste, porque si no, lo vais a pasar muy mal. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño turno de preguntas si queréis, ¿vale? Seguro que os ha surgido alguna duda, ¿verdad? Así que, venga, lanzaros. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién rompe el fuego? Venga. Minuto. Que Vicente te pase... bueno, luego... A ver, yo cuando entro, por ejemplo, en páginas para buscar empleo como LinkedIn, encuentro muchos empleos para ingenieros eléctricos o temas relacionados con lo que estamos dando o cosas que sabemos hacer. Pero en todos pide experiencia de 2 años, como mínimo de 2 años. 1 año, 2 años, 3 años, 4. Entonces, claro, al salir de aquí, la única experiencia que podemos tener es de tener prácticas, pero eso a lo mejor son meses o no llega a 2 años. Entonces, ¿cómo estaría eso para nosotros? A ver. En vuestro caso. En nuestro caso. Repito, lo que para unos les va bien, para otros no tiene por qué irles bien, ¿vale? En nuestro caso, claro, depende del perfil que estés buscando. Eso que pone 2 años, a ver, eso es relativo. Porque yo realmente sí, cuando ofrezco un trabajo, obviamente buscas experiencia. Después la realidad es que vas a lo que hay en el mercado, ¿vale? Que de hecho está siendo complicado encontrar gente predispuesta a trabajar y a querer crecer y todo el tema, ¿vale? ¿Cómo se suple eso? Pues es complicado, la verdad que es como te he dicho. En mi caso, yo estudié y trabajé durante toda la carrera. Entonces, cuando terminé la carrera, yo tenía 4 años de experiencia trabajando. Ese es mi caso. El que esté dispuesto el que quiera tener 4 años de experiencia cuando acabe la carrera, que sabe que va a estar bastante, mira, hablando claro, jodido durante toda la carrera. Tiene que trabajar mucho, tiene que estudiar mucho, tiene que dormir poco y salir lo justo de fiesta. Siempre va a haber alguien, ¿vale?, que te va a iniciar en ese mundo. Así que no te preocupes porque seguro que vas a encontrar trabajo y os aseguro que hay mucho trabajo de lo que estáis haciendo. En mi caso yo tengo formación de ingeniería mecánica, pero lo mismo, nosotros tenemos programadores de PLC, desarrolladores de software, ingeniería eléctrica y obviamente ingeniería mecánica, y os aseguro que en todos los ámbitos de la empresa se necesita gente en todo momento y trabajo hay bastante. Y bueno, vas a tener que empezar con prácticas, eso no te lo quita nadie, pero bueno, cuanto antes empieces, pues antes vas a empezar a crecer. Te contesto yo. Sí. A ver, te contesto yo también. Cuando tú ves eso que te piden 2 años de prácticas, ¿qué haces? ¿Rechazas ese o se lo envías de todas maneras? Vale, de esa forma nosotros trabajamos igual, o sea, los autónomos, los empresarios, las empresas, cuando vemos una oportunidad de negocio en algún sitio, insistimos y buscamos, damos la curva, Juanmi sabe, busca el cliente, un teléfono, no sé qué, hasta que consigues hablar con alguien.
O sea, que en un currículum, o ¿qué pondrías? Quiero contratar al mejor de toda la universidad, ¿no? Al resto no. Pero después, el mejor se irá con un máster y no lo tendré yo. Pero yo tendré el mejor que yo pueda tener. ¿Por qué? Porque será el que vendrá y me tocará el timbre 15 veces. Y al final, como insistes, encontrarás trabajo. Si tú te rindes a la primera porque dicen, no, es que piden 2 años de experiencia, y te rindes, nosotros no hubiésemos fabricado estructura en todo el mundo. Porque estaría en mi taller esperando que me llamasen. Soy yo el que insisto. Pues vosotros os pido lo mismo. Vosotros, que un anuncio que diga, pues vosotros enviáis el currículum, insistís y volvéis a insistir. Antes o después habrá una persona que confíe en vosotros y empezarás a tener experiencia. ¿Vale? También es verdad, como estábamos comentando, lo mismo que estamos comentando todas las veces. Si no es realmente lo que te apasiona esa empresa o tú piensas que no, pues pruebas otro sitio, ¿vale? Pero lo de insistir es fundamental porque ¿cuánta gente viene a mi taller y me dice, es que mi hijo busca faena? Bueno, tu hijo no busca, eres tú el que le estás buscando faena a tu hijo, ¿vale? O sea, si eres tú el que vienes, por desgracia, que el que tengáis título os hace, no podéis pasar por las fábricas y dejar el currículum en mano. O visitar, bueno, vosotros lo tenéis más práctico, buscáis las webs de las empresas que os molen y le enviáis el currículum directamente. Es que estoy buscando prácticas, es así. Sí, cuando más envíes, más posibilidades. Y sobre todo, buscamos, en la encuesta era verdad, la mayoría de gente, si tú eres de Zaragoza, antes o después vas a querer irte a vivir a Zaragoza, pues envía los currículums en Zaragoza. ¿Vale? ¿Por qué no? Sí, está claro, estás de prácticas, estoy estudiando en Alcoy, pues buscas empresas de prácticas aquí en la zona. ¿Por qué no? Bueno, pero si tú quieres vivir en Estados Unidos, ¿por qué envías currículos a Almería? ¿Vale? Pues plantearos, igual que cuando preparáis vuestros exámenes y vuestras notas, os preparáis y vais buscando. Pero sobre todo insistir, no porque al primer currículum que envíes a la contratado y 60.000 al año. No. Bien, gracias. También, respecto a lo que ha preguntado de la experiencia, los profesores durante todo el curso han sido muy pesados sobre vuestras competencias transversales. Y parece una tontería, pero es súper importante. O sea, por ejemplo, los grupos de generación espontánea, no sabéis que aunque no tengáis experiencia, la de puertas que os abre. Es decir, yo estoy en mi caso yo estuve en Gromet un tiempo. Es decir, yo es que he estado en Gromet y he participado en esto y en esto. Y dices, jope, este chaval no tendrá experiencia, pero es que está mostrando una proactividad de hacer cosas de lo suyo que es muy importante. A mí las prácticas que yo cogí fueron en parte por eso, porque dije, bueno, no tengo experiencia, pero he estado en grupos de generación espontánea aprendiendo un poco de robótica y demás. Y queráis que no, las cosas que hagáis vosotros del día a día también son muy importantes si las decís. No, tampoco es que digas, jope, es que no tengo experiencia, pero es que si has hecho otras cosas, también se valoran un montón. De hecho, una cosa que parece una tontería, pero que yo cuando veo un currículo a mí me pasa, miro todo lo que ha hecho esa persona y sí, depende del perfil que busque, veo en qué ha trabajado, pero me fijo muchísimo en lo que ha dicho él, buscar la persona que más cosas haya hecho, porque eso ya denota que es una persona proactiva y sabes que esa persona va a empujar de la empresa, va a tirar de ella, eso lo sabes. Y después, complementando lo que ha dicho Miguel, hay una pregunta que siempre hago en las entrevistas y es, explícame el proyecto que has hecho que más te ha gustado y el que más te ha llamado la atención, no solamente a nivel laboral, a nivel de personal, estudiantil, lo que sea. Eso te va a dar una clara idea de esa persona, si es realmente proactiva y va realmente a hacer va a aportarte algo a la empresa o no. Si se queda parado y no dice nada, pues posiblemente es que nada le apasione. Por eso digo que es el que os apasionen las cosas es lo que realmente va a marcar la diferencia. Una pregunta, y perdóname que te quite el turno. ¿Hasta qué punto valoráis como empresarios que una persona sea capaz de trabajar en grupo con otros? Todo. Una pregunta trampa, porque yo sabía cuál era la respuesta.
¿Qué experiencia tenéis al respecto? Si es que podéis contarnos algo. Estaría yo solo en mi empresa si no me gustase trabajar en equipo, ¿no? Aquí a veces os damos en la coña con el tema de las competencias transversales, como dice Miguel, ¿no? Una de ellas es el trabajo en grupo. Trabajo en grupo significa saber escuchar sobre todo. Es decir, que cuando estás en un grupo de personas, saber entender lo que los otros quieren expresarte, escuchar primero y luego expresar tus ideas. Y de ese trabajo en grupo saldrá o no una idea final, ¿vale? Y ahí entra también lo que os comentaba al principio, ¿no? La humildad. Que a lo mejor tu compañero tiene la idea mejor que la tuya. Pues su idea es mejor, dile que tiene una gran idea y que es una gran idea, ¿vale? Ya te tocará a ti tu turno, pero al final se trata de trabajar y que el grupo saque esa idea adelante. Ni más ni menos. Aquí el jefe no es el que más sabe. Eso aprenderoslo también, ¿vale? Muy bien. ¿Tienes una pregunta, verdad? Sí, se oye bien, ¿no? Hola, me llamo Daniel y me ha gustado mucho la pregunta de qué buscáis a la hora de contratar a una persona, y me gustaría que lo enfocaseis un poquito más en el hecho de qué necesito yo para formarme y entrar en vuestra empresa. O sea, ya no es la experiencia profesional, sino la académica, como programas que se utilizan, la actitud, como habéis dicho, me parece lo correcto, lo que más hay que emplear, pero sobre todo me gustaría saber qué necesito yo para entrar a tu empresa. O sea, ¿qué me pedirías como profesional? ¿Contestas tú primero? A ver, eso va a depender de la empresa, ¿vale? En nuestro caso, por ejemplo, ¿qué voy a valorar? Bueno, no sé si de aquí hay gente de FP, de formación profesional, y yo soy de formación profesional. Lo siento por el resto. Estáis bastante mejor preparados para ciertas cosas, ¿vale? En nuestro caso, por lo que nos dedicamos, que es automatizar procesos industriales, trabajamos con PLCs, OnROM, Siemens, mayormente Siemens. Tenemos ingenieros de desarrollo de software que trabajan en C Sharp. Los ingenieros mecánicos trabajan con AutoCAD, trabajan con Autodesk Inventor para el diseño 3D. Y bueno, el Excel, llevarlo al día también, ¿vale? A nivel formativo, la verdad que depende muchísimo de la empresa. No sé si eso ha respondido a tu pregunta, sí, pero os diría que valoro muy positivamente el que la gente venga de formación profesional, porque ya normalmente habrá hecho prácticas y la verdad que ha tocado muchas cosas con las manos. Eso es, creo que lo que yo diría. Sí, la diferencia es el miedo que tengas tú a ensuciarte. Sí. ¿Vale? Nosotros buscamos gente que no tenga la titulitis, que yo soy, ¿vale? Por lo mismo que estábamos hablando antes. Si tú tienes la suerte de entrar en la Ford, en Almusafes, o en alguna empresa con muchísima gente, el que es el tornero, es tornero, no sabe hacer agujeros, solo sabe llevar el torno. En cambio, en las empresas pequeñas, los viernes barremos. ¿Sabes? Todos. Porque no hay gente de limpieza. En las empresas pequeñas, si de repente, yo siempre los comparo con el séptimo de caballería. El séptimo de caballería es la Ford, ¿no? Ya está. Hay uno que toca la trompeta, aunque le disparen. Él solo toca la trompeta. Hasta que lo matan, pero él tocaba la trompeta. En las empresas pequeñas como las nuestras, si llega un camión a las 7 de la tarde y no hay empleados, soy yo el que descarga. Entonces, en los indios Apache, cuando te atacan, salen corriendo todos para abajo. Niños, abuelos, el perro, todos para abajo. Eso es lo que buscamos. Porque el diseño, la ingeniería es perfecta. Pero si no la tocáis, no sabes si realmente funciona. Nosotros queremos gente que no tenga miedo a ensuciarse. Si tú en tu currículum nos explicas, o en tu forma de ser, en tu actitud, nos explicas que tú no tienes miedo a irte con un topógrafo a marcar un huerto solar o subirte a un tejado a medirlo, porque después va a pasar una cosa, vosotros vais a tener el título, pero va a llamar una persona a preguntaros por qué la máquina que tiene el delante no funciona, y vas a tener que ir a buscar al peón de la fábrica para que te explique por qué aquella máquina no funciona. ¿Vale? Entonces, si tú la has tocado, es más difícil, ¿no?, que tengas que ir a buscar al peón, serás tú. Entonces nosotros buscamos eso, gente que le guste ensuciarse. Y en vuestro caso, que ya tenéis alguna experiencia profesional,
¿qué habéis echado en falta, si es que habéis echado en falta de vuestra formación a la hora práctica, cuando habéis llegado a las empresas? En tu caso, por ejemplo, José. Bueno, pues yo, aunque ahora esté trabajando en una gran empresa, estuve en 2 empresas pequeñas antes y más o menos se ha ido todo acorde al puesto. Me refiero, cuando estaba con montaje de cuadros, entré montando cuadros. Cuando estaba en diseño de hardware, diseñé hardware, y desde que estoy ingeniero de seguridad funcional, hago ingeniería de seguridad funcional. Todo ajustándose al proceso. ¿Qué me ha faltado de mi formación para cada una? Pues, por ejemplo, respecto a la seguridad funcional, es algo que está muy relacionado con análisis y con un tipo de electrónica que no se ve en la carrera, porque es más compleja, tiene bastante componente de I+D, y al final son cosas que no se aplican como tal, pero lo que sí que te da de forma, yo considero, muy correcta, es la base para al menos entender los circuitos, igual no necesariamente a muy bajo nivel de qué hace esta resistencia de este operacional, pero sí para entender que estos condensadores son de desacoplo, etcétera. Por lo que al final es muy complejo, creo yo, definir qué más podrías añadir al grado. ¿Has tenido que aprender nuevas herramientas que no tenías aquí? ¿O eran aplicaciones muy concretas? ¿Has hecho no, no he echado, no. La verdad que donde he trabajado se ha utilizado, bueno, Altium es para PCBs, eso ha sido en el máster, PSIM se ha utilizado en la carrera, Excel, bueno, de uso común, etcétera. Miguel, sé que te tienes que ir. Sí, opino, y ahora me voy a ir corriendo a la universidad. Yo tampoco he echado nada en falta, las prácticas las hice en una pequeña empresa. Entonces no eché nada en falta de lo que se me enseñó en el grado, simplemente valentía y no tener miedo a equivocarte, porque, claro, lo único malo que tiene la universidad es que no te puede enseñar todos los programas informáticos que hay en el mundo. Entonces cada empresa utiliza el programa informático que se le hace más solvente y más sencillo de utilizar. Entonces, respecto a la universidad, no eché nada en falta, porque claro, no puedes aprender todos los programas informáticos que hay en todo el mundo. Entonces a mí la universidad me enseñó a aprender y no tener miedo de equivocarte, y irlo tirando para adelante. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que esto que acaba de decir Miguel es yo creo que lo más importante que os enseña a la universidad. Es decir, no tener miedo a enfrentar lo que sea. Yo cuando acabé mi carrera, yo hice Teleco 6 años y acabé con la sensación de no tener ni idea, pero con la misma sensación de no tener ni idea también pensaba que podía hacer cualquier cosa. Es decir, tú dame documentación, dame tiempo y te lo saco. Exactamente. ¿Vale? Es decir, ¿por qué? Porque tengo esa base, y me han dado tantos palos en la carrera que ya no me asusta nada, ¿no? Yo, Nacho, iba a hacer ese inciso de verdad, grabaros a fuego, que no pasa nada si os equivocáis. De verdad. Yo me equivoco todos los días y tengo bastante gente a mi cargo. Y me equivoco, y es que es normal. Es que estamos aprendiendo todos los días. A eso me refiero, con que de aquí tenéis que salir sabiendo aprender. Y aprender conlleva equivocarse. Son cosas normales. De los errores se aprende. Yo aprendo todos los días. Ellos son compañeros míos, Juanmi, mi socio, y Mario, nuestro editor comercial, que también es estudiante de aquí. Aprendemos todos los días. No pasa nada porque os equivoquéis. Vale la pena echar para adelante y preguntar también todo lo que podáis antes que no hacer algo. Eso siempre. ¿Buena pregunta? Bueno, volviendo a lo que hablamos antes sobre las competencias transversales, ¿cómo vosotros los empresarios sabéis que esas competencias han sido valoradas correctamente por los profesores? Porque muchas veces, ya hablando de la experiencia propia y supongo que ya hablando por parte de los compañeros, nuestras competencias transversales nos las ponen según nuestra nota de examen y no referente a lo que ellos hayan podido observar durante los trabajos que hayamos hecho en grupo o cosas así. Adiós, Miguel. Hasta luego, Miguel. Adiós, chicos. Gracias por tu presencia. Poder quedarme. Muchas gracias. ¿Te vas a partir la cervecita? No pasa nada, no bebo mucho tampoco, no tengo tiempo con el máster. Adiós. Hasta luego. Adiós.
Va a ser complicado de contestar. Has preguntado de que cómo valoramos las competencias transversales. ¿Cómo las tenéis en cuenta referente a lo que nosotros nos puntúan? Voy a ser crudo y sincero. Eso implicaría tener que ver vuestro currículum académico. Y yo cuando contrato, lo siento, no miro eso. Lo miraré en según qué puntos. Pero para mí, en lo que valoraría mirar eso es en un ingeniero proyectista. Tenemos gente que se dedica a hacer cálculos. Pero es que, repito, es nuestro caso, es el mío al menos, somos una empresa pequeña. Mi ingeniero que hace cálculos y se dedica solamente a calcular, también diseña. Entonces también hace otras cosas. Entonces yo no solamente cuando lo contrato miro su currículum académico. Miro lo que os hemos dicho antes tantas veces. Que le guste lo que está haciendo y que tenga ganas de aprender y seguir tirando para adelante. Entonces, ¿cómo sabemos si las competencias transversales, como tú dices, que Alfonso no sé si sabe lo que son, a mí ya me pilló de lejos cuando terminaba de estudiar, empezábamos con eso, es que es lo que he dicho, la competencia transversal aquí va a ser que trabajéis en grupo, que sigáis aprendiendo idiomas y esas cosas. ¿Y cómo las miramos? Pues mirándoos a los ojos y preguntándoos qué os gusta hacer en la vida. Durante la entrevista y durante los primeros meses, semanas, días de trabajo. Eso se ve enseguida. Cuando a una persona le gusta lo que está haciendo, se ve. Yo lo decía más que nada porque si desde el primer año nos hacen tanto hincapié en pues, las competencias transversales, en el futuro, van a ser algo importante. Tenéis que entender que el traslado del mundo académico al laboral, ellos, los profesores, que por cierto podéis estar contentos también, os digo, de la escuela que tenéis y del profesorado en general, ¿vale? Intentan hablaros de una manera que lo podáis realmente visualizar. Porque claro, vosotros os llega un profesor, vosotros con 18, 20 años, y os dice, tenéis que tener motivación. Y joder, yo he tenido 18 años y 20 años y he dicho, ay, la motivación me sobra y soy el más chulo del mundo. Entonces, ¿cómo os lo tienen que decir para que os lo creáis? Pues se tienen que inventar un título que se llama competencias transversales para que vosotros le podáis poner un nombre y un título a algo, ¿vale? Pero no es ni más ni menos que eso, que sepáis trabajar en grupo, que continuéis motivados, que tenéis que seguir aprendiendo, y eso es lo que creo que realmente son las competencias transversales y es lo que nosotros valoramos, es lo primero que hemos dicho. Mira, en relación con lo que nos estaban comentando, ahora mismo la universidad está modificando sus competencias transversales y estas que tengo aquí en pantalla son los 5 grupos sobre los cuales nos basamos, ¿no? Que uno es compromiso social y medioambiental, otro es innovación y creatividad, trabajo en equipo y liderazgo, comunicación efectiva y responsabilidad y toma de decisiones. Entonces, dentro de cada una de estas competencias transversales, pues hay una serie de actitudes o de aspectos que deberían de llevar, como es pues eso, demostrar destreza en la comunicación, resolver problemas complejos de forma autónoma, es decir, esa autonomía que tanto insistimos en los laboratorios. De nada sirve que acabemos el laboratorio y sigáis preguntándome cosas a mí, porque mañana ya no estaré yo para que resolverlas. El primer día cuando os digo, tenemos que ser autónomos en el laboratorio, pues esa competencia transversal tiene que ver con ello. Es decir, ser conscientes de que en un momento determinado el laboratorio se acabará, no habrá profesor y no habrá nadie a quien le pregunte. Así que cuando acaben las prácticas, yo tengo que ser capaz de hacer cualquier práctica de forma autónoma. ¿Vale? Pues ese tipo de cosas son las que os vais a encontrar en el mundo real, no solamente en la empresa. Vais a encontraros en el mundo real. Y este cambio que estamos sufriendo en la universidad también lo tenemos que sufrir los profesores. Efectivamente, tienes toda la razón. Esto a los profesores nos viene de nuevas. Entonces, algunas competencias las tenemos claras y sabemos cómo se tienen que aplicar, pero otras, pues yo mismo no sé ni cómo aplicarlas, ¿no? Porque hay algunas competencias que me dejan un poco... O sea, valorar las consecuencias éticas de las decisiones a tomar en una situación concreta considerando el impacto de la sociedad. Pues en mi asignatura pues hay poca valoración ética, ¿no? Porque ahí no hay ninguna valoración. Una asignatura de electrónica donde te tengo que poner un ejercicio de un diodo, pues hay poca valoración ética, ¿no? Pero sin embargo sí que habrá otras asignaturas donde sí que se tenga en cuenta eso, ¿no? Y en otras carreras. Habrá carreras donde se tenga mucho en cuenta y en otras donde no se tenga en cuenta. Por ejemplo, en química, con todo el aspecto medioambiental que puede tener acompañado, estas competencias pueden ser muy importantes. En otras asignaturas o en otras carreras no, ¿vale? Pero sí, tienes toda la razón. Es una cosa que estamos trabajando, ¿eh? No es una cosa de la noche a la mañana. No te creas tú que esto lleva 20 años en marcha y aquí somos todos nuevos. Vosotros y nosotros y los empresarios también. No te creas tú que es fácil. A ver, si leyendo lo que pone aquí,
significa que si tú no eres un buen compañero de trabajo, no vas a por mucho que vengas con título diciendo que tú, si después con tu compañero no te comportas bien, no tienes higiene, no tienes, no sé, es lo que dirías un compañero de piso, ¿no? Pues un compañero de trabajo. Si no lo tienes, leyendo lo que pone aquí, no serviría. Muy importante, hay dos tipos de personas. Una, sois vosotros, y las otras son los robots. Un robot es una persona que le dices, haz esto y lo hace, y no pregunta el por qué. ¿Vale? Nosotros, los que en esta comarca, en la comarca del metal, porque por mucho que digan del textil, aquí lo que realmente ha sido siempre fuerte ha sido el metal, somos personas que nos preguntamos el por qué. Y lo preguntamos, no paramos de preguntar, somos unos preguntones. ¿Vale? Y preguntamos, ¿esto por qué se hace así? ¿Y por qué se hace? Y nos lo preguntamos a nosotros y buscamos la solución. Esa es la diferencia de las personas con los robots. El robot, por muchos títulos que tenga, le dirás, hacer agujeros. Nos pasaba una cosa muy, muy curiosa a los mecánicos, a los mañans de aquí de la zona, cuando venían los alemanes a montar máquinas. Venían a montar Karsmayer, máquinas de Rachel, telares, y un alemán era capaz de montar una máquina en 15 días. Montaba la máquina con sus ayudantes, un montador, un mecánico de cualquier empresa de Alcoy, sea el taller que fuese, aunque fuesen los dos cuñados juntos que estaban en el taller. La primera máquina tardaba en un mes, la segunda máquina 3 semanas. Después la máquina salía en menos de una semana y los alemanes flipaban, porque nosotros tenemos la otra forma de pensar, por mucho que nos parezca que no, pero los latinos, los que somos de corazón caliente, siempre estamos pensando, y la segunda vez que hacemos algo, ya nos hemos inventado un utensilio para que nos sirva de mida. El alemán, que es más listo que nosotros, según para qué, o es más seguido. Si nosotros gastásemos toda la inteligencia que tenemos, no la gastásemos en robar, sino la gastásemos en hacer crecer el país, Alemania nos estaría mirando así, mirando para arriba, ¿vale? Con lo cual, si vosotros seguís pensando y seguís teniendo actitud positiva, no hay nada que se nos pueda poner enfrente y nos pare. Yo tendría que deciros también que respecto a los grupos de trabajo internacionales, europeos o lo que queráis, nosotros trabajamos también habitualmente con Europa. De hecho, tenemos una empresa en Alemania. No tenéis nada que envidiarles, de verdad. Nada. Sois no iguales, sois mejores, ¿vale? No son más ordenados que nosotros, no son más listos que nosotros, no están mejor formados que nosotros, según qué aspectos. Así que miedo cero a eso. Da igual que el grupo de trabajo sea alemán, que sea holandés, que sea francés, que sea lo que sea. Vais a poder con ello, pues ya os lo digo. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Borja. Buenas tardes, Borja. Y tengo dos preguntas, tres preguntas. Una para Joan, una para Alfonso y otra en conjunto para los dos. La primera para Joan. Como empresa que ha iniciado desde cero, ¿cómo buscáis una necesidad en el público o cómo buscáis una adaptación para una máquina, a que haga una necesidad en sí? O sea, que sea rentable y que pueda funcionar como empresa a largo plazo. A ver, tú lo que me estás preguntando, ¿cómo encontrar un modelo de negocio que funcione? Más o menos. ¿Cómo buscar una necesidad y explotarla? Bueno, sí. Ostras, difícil. A ver, eso te lo dice el mercado. Nosotros ya teníamos una experiencia. Ellos, por ejemplo, Juanvi ya tenía otras empresas previamente. Yo simplemente me subí a su carro, me permitieron subirme a su carro. Entonces ya estábamos dentro de un sector y después, una vez dentro del sector, te vas dando cuenta de qué necesidades tiene el mercado e intentas cubrir esas necesidades. Lo que preguntas realmente no es una cosa que surja del día de la mañana y no siempre lo puedes tener. Es muy complicado encontrar una empresa o crear una empresa y directamente decir voy a cubrir esa necesidad. Ellos particularmente llevan muchísimos años trabajando en el sector y todos los días
Vamos cambiando la manera de pensar y obviamente tenemos un foco y tenemos una línea que seguir, pero siempre vas redirigiendo las cosas. Lo que hoy es bueno, mañana puede ser malo o peor, y más en el mundo tan cambiante en el que estamos. Como está claro que es muy complicado encontrar esa cosa, encontrar ese hueco en el mercado que te permita posicionarte y a partir de esa posición crecer y crear algo, eso es muy complicado. Una manera de suplir eso es esa formación continua con la que tanto insisto. Si estás constantemente formándote, constantemente vas a estar encontrando esos pequeños huecos y vas a poder posicionarte, aunque sea en menor o en mayor medida, en cada uno de esos huecos. Te digo que es una cosa que nosotros buscamos constantemente y que la verdad que es muy complicado. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, vale. Para Alfonso, la empresa que tiene usted es ya una empresa de mucho tiempo. Me has dicho de usted. Ya empezamos mal, ¿eh? Bueno, pues la empresa que tienes tú es una empresa ya con mucho tiempo en el sector. Y como has dicho tú antes, habéis empezado desde la madera hasta lo que sea aluminio, perfilería, lo que sea. ¿Cómo adaptas una empresa para que empezar desde a lo mejor carros hasta a lo mejor robótica 4.0, 4.1? A ver, ¿cómo es la evolución? A ver, voy a contestar a la que le has hecho él. ¿Vale? Escuchando. O sea, a mí me explicaban que si te subías con Bill Gates en el ascensor y subías hasta su última planta que tiene la oficina y en esos 45 segundos que dura el ascensor en subir le explicabas tu idea y convencías, tendrías faena para siempre. Yo no sería capaz. Yo sería al revés. Yo le diría, ¿qué te hace falta? Yo le preguntaría, ¿tú qué necesitas? Y entonces, a lo mejor, lo que tú necesitas, si eres capaz de explicármelo, yo soy capaz de buscarte la solución. Entonces, por eso te digo, cuando tú quieres crear una empresa nueva, tú tienes que escuchar a quién alrededor de ti, lo que te venga, lo que veas en las noticias, lo que escuches de tus amigos, las necesidades. Y entonces, a lo mejor, eres capaz de cubrir ese hueco. ¿Vale? Si escuchas, podréis. ¿Qué hice yo para cambiar de...? Tuvimos la gran suerte de que en el 2002 el textil empezó a bajar aquí por culpa de los chinos, por culpa de la crisis, por culpa de la guerra de Siria, que nos peleamos con los árabes. Nosotros casi todo el textil que se vendía aquí se vendía en Marruecos, en Arabia. Entonces nos dejaron de comprar, se fueron a comprar a China, dejamos. Y para mí el pasar hambre es lo mejor que te puede pasar, porque cuando más hambre tienes, más listo te haces. Cuando tienes cómodo y abres el cajón y está lleno de billetes, pues que te vas a calentar el coco. En cambio, cuando pasas hambre y lo pasas mal, o tienes la gran suerte de montar un proyecto y que alguien no te lo pague y lo pasas fatal, le das más valor y buscas en cualquier sitio, cualquier resquicio donde tu empresa se pueda coger como una lapa y sobrevivir, ¿no? O sea, el pasarlo mal, aunque parezca una mentira, es lo mejor que nos puede pasar, ¿eh? Con lo cual, el haberlo pasado mal y el querer, perfectamente como he dicho antes, no querer ser yo un robot y ser un preguntón, pues me hace siempre estar mejorando con la empresa y cambiando. También es verdad, generaciones, yo soy la quinta generación de mi familia allí. Muchísima gente me dice, es que tú has tenido suerte. ¿Vale? La suerte, no sé si se busca. Y sobre todo, sí que es verdad que mi abuelo, o mis tíos, o mis padres, nacieron haciendo urdidores y se jubilaron haciendo urdidores. Yo monté la empresa, empezamos a fabricar estructura de renovables en el 2005, 2007, en el 2009 se acabó el sector. Ya no se podía instalar. Con lo cual, lo que dice Nacho, hay que estar en continuo crecimiento y pensamiento. O sea, imaginaros que hace 10 años habían empresas que hacían imprenta, imprimían papel para impresora. Continuo. Creo que no queda ni una de esas, ¿no? O sea, lo que pueda ser bueno ahora, dentro de unos años no será. Ahora, por desgracia, cada vez cambia más. Pues eso es por lo que tenéis que estar así.
con los ojos abiertos y escuchando. De repente alguien dirá algo que a ti te haga tilín y que tú te puedas meter ahí. A ver si perdona, pero yo, aprovechando cualquier expresión que decís, voy a quedarme otra vez con una cosa que has dicho y me ha gustado mucho. Dice, he tenido la suerte de haber padecido. Es decir, lo que estábamos comentando antes de la actitud. Es decir, podías decir, vaya mala suerte, soy un puto desgraciado, fíjate lo que me ha pasado, y hundirte en la miseria. Tu actitud fue diferente. Tu actitud es decir, no tengo esto, pero fíjate que a pesar de no tener aquello, tuve la suerte de haber sufrido por aquí para poder desarrollarme como profesionalmente. Somos de Alcoy, ¿no? Los que no sois de Alcoy ya empezaréis a conocernos un poquito más. Gracias. ¿Una pregunta más? Sí, que le quedaba otra al chaval. ¿Pensáis realmente qué os da de capacidades una universidad? ¿Os ha ayudado realmente para crear una empresa, para crecer como personas, conocer otros contactos? ¿Cómo pensáis que es la formación universitaria realmente? Cara al ambiente laboral. Tú primero. A ver. ¿Cómo me ha ayudado la universidad a mí como persona? La pregunta clave es, ¿realmente hace falta la universidad para tener formación? Él mismo ha dicho que no tiene estudios. Mira, es lo que os he dicho antes. Y Juanvi, mi socio, tampoco tiene estudios. Ya, pero es necesario. Pero es necesario. Quiero decir... nosotros, que no tenemos estudios, sin vosotros, no somos nada tampoco. Formaros. Necesitamos el equipo y el equipo al final es eso. Gente que por su experiencia de vida y laboral, tenemos una experiencia que es la escuela de la vida, no tenemos estudios, tenemos la escuela de la vida, hemos sido empresarios, por familias, por X, pero al final, yo de quien me rodeé, pues por ejemplo de Joan. Joan estuvo conmigo trabajando antes de formar VCon, como él ha dicho, 4 años trabajando y sacándose la carrera. Era una locura, él venía, acababa de aquí y se iba a trabajar. O sea, y padeció todo lo que tuvo que padecer. Y ahora, ¿por qué lo elegí yo para ser mi socio? Pues porque yo lo quería en mi equipo. De hecho, él se iba hacia otro sitio y le dije, no te puedes ir, montamos tú y yo algo con otros socios. Entonces, nosotros tenemos la experiencia de la vida, el ingenio si queréis, tenemos ideas, pero no tenemos estudios, no tenemos capacitación y os necesitamos a vosotros. Entonces, al final somos un equipo. También los tiempos cambian y eso cada vez es más complicado con la actualidad que hay ahora mismo. Tanta tecnología, tanta historia, tenéis que formaros. Olvidaros, la universidad, desde mi punto de vista, es necesaria. Os diría si es necesario o no un máster, permíteme dudarlo en según qué aspectos y según qué rumbo quieras tomar. Si tu rumbo es la docencia, tienes que hacer un máster, tienes que hacer un doctorado, tienes que hacer tus cosas. Si tu rumbo es otro, pues desde mi punto de vista no es necesario. Siempre y cuando tú salgas de aquí teniendo claro que sabes aprender, de verdad. No os imagináis cuán importante es eso. Sí, yo coincido con él. El máster no es necesario. ¿Hay mercado para el máster? Sí. Y habéis visto que un 20% de vuestros compañeros 3 años después dicen que sus puestos deberían de ser ocupados por gente más capacitada que ellos. Es decir, que nosotros no formamos a un profesional que pueda cubrir todos los sectores, pero sí el 80% de los sectores. Es decir, que vais a encontrar muchos puestos de trabajo que se van a adaptar a vuestros estudios actuales. Si os gusta los que estáis estudiando y queréis aumentar esa experiencia docente, pues podéis estudiar un máster y sabéis que vais a poder optar a otros trabajos diferentes, ¿vale? Pero evidentemente no es absolutamente necesario. Perdona, Nacho. Por el tema de trabajo, o sea, estáis estudiando ingeniería, para ingeniería electrónica, o en el caso de Joan, ingeniería mecánica, Mario también. La cosa ha cambiado tanto que yo toda la vida he sido comercial y emprendedor de negocios. Y toda la vida he sido en la calle vendiendo. Pero es que ya el propio vendedor, ahora mismo, lo que se busca es que sea ingeniero. Nosotros buscamos ingenieros. Él es nuestro director comercial, pero él es ingeniero. Necesitamos gente que sepa para poder explicar los proyectos, cómo funciona todo, tanto electrónico como mecánico, todo. Entonces, ya no es el propio vendedor vendehumos que éramos nosotros de proyectos y esto lo podemos hacer así o no. Ahora se tiene que explicar técnicamente
Porque en mi generación, la de Afonso, cuando íbamos había gente pues también que tenía estudios, pero no tanto. Pero ahora nos enfrentamos a gente con vuestra edad o un poco más y en unas reuniones que nos hacen preguntas técnicas que yo, Afonso, muchas veces no soy capaz de responder, de verdad. Una mentira. Vamos mintiendo porque somos comerciales de la antigua escuela y vamos haciendo, vamos. Pero por eso buscamos, o sea, quiero deciros, estáis estudiando ingeniería electrónica, ¿vale? Pero es que igual acabáis en una empresa vendiendo componentes para ingenierías electrónicas. Y al final es lo que, volvemos a lo de antes, os tiene que gustar. Da igual que estéis estudiando para ser ingeniería electrónica y ser ingeniero electrónico. Si después igual alguien tiene vocación de vendedor, pues bien, perfecto. Estaréis formados para vender en ese campo. Seréis los mejores. Porque la gente que no sabe vender, no sabe de los componentes, al final la gente que va a vendernos a nosotros, a Joan o a otro, de verdad, necesitáis estar formado. Entonces, hay muchos nichos de mercado o de oficios que no es la pura ingeniería, no es el trabajo puro de un ingeniero, sino también el comercial. Por lo cual se os abre mucho el campo de trabajo también. Tenéis que tener, digamos, el campo de visión más amplio. No solamente os penséis que podéis ser ingenieros, no. Podéis ser más cosas también. Estáis aquí para solventar problemas. Así que, problemas, soluciones. Muchas gracias, Juan. La verdad es que lo que estás diciendo es una verdad como un templo, ¿no? Yo hice Teleco, la mitad de mis compañeros no están trabajando en asuntos relacionados con Teleco. Han abierto su campo profesional a la gestión, a la dirección, a temas comerciales, y algunos de ellos sí que están trabajando en telecomunicaciones, pero tenéis que tener la mente abierta, ¿eh? No pensáis que solamente os vais a dejar al mundo eléctrico, ¿vale? Porque también, por lo que estábamos comentando antes, porque formación continua, y no sabéis por dónde van a derivar vuestros futuros profesionales. ¿Alguna pregunta más? Venga, coger el micrófono porque si no, Juanfer, que está en Taiwán, no nos escuchará. Yo quería preguntar cómo es el proceso de formación de una persona que entra nueva a una empresa desde el punto de vista del empresario. Por favor. Paciencia. ¿Vale? O sea, realmente tendríais que veros, por ejemplo, la gente que yo he tenido en prácticas y que voy contratando y después va quedando en el taller, porque gracias a vosotros yo también crezco como empresa, pero la diferencia que hay a los 3 meses de estar vosotros en el mundo laboral de verdad. Porque muchos de vosotros tenéis vergüenza al principio hasta de llamar por teléfono al proveedor, al cliente, a reclamar de que lo que te está entregando un proveedor no es correcto, o que la máquina que tenía que haberte venido, o que tus operarios... Después, con esa paciencia que tenemos que tener nosotros, porque las prácticas, si lo miras desde la parte económica, como estábamos indicando, las prácticas son 400, 600 euros según las horas que hagáis, pero realmente la empresa está perdiendo esos 600 euros durante esos 3 primeros meses, o 4 o 5 meses. Después, realmente, cuando vosotros acabéis las prácticas, tristemente muchos de vosotros dicen, no, me voy a hacer un máster o continúo estudiando, o joder, ahora que ya sabía, ahora que empezaba a... Entonces, nosotros tenemos que tener la paciencia que conmigo tuvieron, porque mucha gente olvida que cuando ellos empezaron, o yo empecé, yo no sabía. Y gracias a que a mí me enseñaron, estoy donde estoy. Entonces, hay que tener transmitiros esa paciencia a vosotros, ese no miedo a equivocarse, y cuando... Paciencia, o sea, no es más. Y poco a poco tirar para adelante. Si tú pones de tu parte, nosotros también ponemos de nuestra parte. Pero contigo, que con el chico que está con la traspaleta, ¿eh? Es que es eso, sin miedo a equivocarte. Y nosotros, en la mayoría de los casos, te vas a encontrar con gente que no lo va a hacer así. Por desgracia, no todo el mundo es bueno. Pero esa gente no está aquí. Sí, esa gente no está aquí, obviamente. Es eso, no hay más. No tengas miedo a equivocarte porque para eso estamos nosotros. Créeme que creo que más que nosotros nadie tiene más interés, aparte de ti, en que te formes. Yo, al menos en mi caso, intento que cuando cubra una plaza, si invierto en formar a esa persona, yo quiero que se quede. Entonces, la formación viene
No creo que no te tienes que preocupar en exceso por eso si das con las personas indicadas. Simplemente no tener miedo a equivocarte y preguntar todo lo que necesites, sin ningún miedo. ¿Cómo decían eso de es mejor formar a la gente y que se vaya que no formarlos y que se queden? ¿No? Sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, también por lo que habías dicho, Juan Vino, me parece que eras. Tema comercial, ingenieros comerciales cada vez se piden más, ¿no? Si no me equivoco, por lo que voy oyendo. Entonces, lo que pasa es que nosotros aquí, como ingenieros, a lo mejor somos un poco más cortados, ¿no?, en ese tema, y no nos dicen nada, en ese ámbito no nos enseñan nada, en el ámbito comercial. Entonces, a lo mejor os quería preguntar qué actitudes buscáis, si buscáis comerciales, qué actitudes buscáis a la hora de yo, por ejemplo, formarme fuera, ¿en qué me tengo que formar para ser ingeniero comercial? O... Ahora después te animo a que te hagas una cerveza con Mario y lo verás enseguida. No tengas miedo a nada. No tendré vergüenza. No tener vergüenza. A ver, realmente el comercial es una persona que de por sí ya se abre, ya tiene ese carácter abierto y afable de comunicación. Una persona que sea muy tímida no puede estar muy bien formado, pero si le vas a estar preguntando y te va a decir sí, no, y no está abierto en una relación comercial, o sea, en esa dirección de cuando tú estás intentando vender y solo estás haciendo sí, no, es imposible. Entonces eso es un poco, el comercial va un poco a carácter. Eso no quiere decir que tampoco te enseñes, pero yo vengo de la escuela antigua, vengo de la calle, por lo cual yo no he tenido esa formación que a lo mejor puede tener otros comerciales. Ahora hay másters, Mario por ejemplo está haciendo máster ahora también en temas una cosa que sí que tengo que decir desde mi punto de vista es lo que ha dicho Juan Vila. La gente a la que nos enfrentamos también está cambiando. Cada vez en los clientes son más gente como vosotros, más técnicos. Entonces la venta, al menos en nuestro caso, es preferiblemente técnica desde mi punto de vista. Entonces tienes que tener una base obviamente técnica formada, que se puede dar con experiencia laboral o se puede dar con estudios más esa experiencia laboral, como es el caso de Mario, y aparte es que tiene que ir con tu carácter el ser comercial. Es un muy buen trabajo, muy bonito y muy recomendable y con muchísima salida para todos. De verdad que os lo recomiendo, al que sea que le guste la marcha, lo recomiendo encarecidamente. Por ejemplo, con Joan tenemos un buen claro ejemplo de él es técnico, es ingeniero, es el director técnico de nuestra empresa, pero una de las cosas que yo valoré al principio de él fue cuando nosotros nos íbamos a las ferias al extranjero, su predisposición a explicar a la gente toda la máquina, ¿vale? Él sin querer estaba vendiendo, no lo sabía, pero estaba vendiendo. Él no era el comercial, pero lo estaba explicando de tal forma y tan abiertamente que lo estaba vendiendo. Después yo como comercial puro, sí que es verdad que yo le he ido corrigiendo pequeños defectos o fallos que haya podido tener alguna conversación y he dicho, no hagas esto en un cliente, no hagas esto, pero esto son cosas de actitud, ¿vale?, que vamos corrigiendo, ¿vale? Pero el saber abrirte, el saber explicarlo, y cuando tú estás formado técnicamente, de verdad que es lo mejor, porque entonces sí que cuadran las dos cosas. Y va con lo de antes, pasión por tu trabajo. Si te gusta tu trabajo, te va a salir solo. No hay más cosa. Por eso yo cuando estudiaba tenía mucha gente en mi clase que decía, hablábamos así tomando una cerveza o lo que sea, joder, ¿por qué estás aquí? Pues porque me han dicho que tiene salida. No, tío, no. Si te gusta ser basurero, sé basurero y sé el mejor basurero del mundo. Si te gusta ser ingeniero, sé el mejor ingeniero del mundo. Pero si te gusta ser basurero, no seas ingeniero, tío. No, tiene que gustarte lo que haces. Y eso es lo que va a marcar la diferencia con muchísima gente después, de verdad. No os podéis imaginar cuánto. Venga, vamos a pasar a las últimas preguntas, que ya no podemos seguir abusando de la confianza de nuestros invitados. Sí, hermano, la señal. Sí, yo, por ejemplo, Vale, Juanfer, cuando a la siguiente te damos el paso a ti. Pobre. Yo creo que yo, por ejemplo, estoy buscando este año sobre todo prácticas para hacer prácticas. Y claro, yo este año me voy a especializar en la rama de eléctrica. Entonces, y eso ya lo tenía decidido desde hace tiempo.
Entonces, ¿qué hago? Las ofertas que yo veo, si casi todas son de electrónica, de programación, de estas cosas, ¿qué hago? ¿No tiro mi currículum a esas empresas de hacer prácticas? Nosotros somos un taller de construcción mecánica, en el cual Laura ha estado haciendo las prácticas allí, ¿vale? Si tú vuelves a ponerte puertas, va a ser más difícil. Lo que realmente, si tú lo que estás buscando, quieres enfocar a las prácticas de electrónica o de electricidad, una de las cosas que deberías hacer es, ¿dónde las quieres hacer? Aquí en Alcoy, en la comarca, en Ontinyent, mira, pregunta, busca en internet cuántos electricistas hay y ofrécete a todos. Ahora mismo también tenemos nosotros, los empresarios o los autónomos, tenemos los ojos vendados porque pensamos que vosotros es una carga. Ya te lo digo, para empresas pequeñas, pensar que vamos a coger a un ingeniero o no sé qué nos asusta. Pero cuando nosotros os probamos y vemos la diferencia, el salto que damos, o sea, nosotros nos hubiésemos quedado siempre como taller pequeño si no hubiesen entrado a trabajar con nosotros ingenieros, ¿vale? Entonces, pero tienes que provocar tú también. O sea, cuando tú ves a la chica guapa que te gusta, ¿qué haces? ¿Te la presenta un amigo o vas tú? Pues aquí es lo mismo. Si es el trabajo que te gusta, tienes que ir tú a pinchar. En Alcoy, pregunta, lo primero, pregúntate cuántos talleres eléctricos hay. Después, cuántos talleres hay que también tienen electricidad dentro de su propia empresa. Y empieza a enviar currículums. Porque vuestro currículum, el currículum que viene de las prácticas desde la universidad es, bueno, pone vuestro nombre y el correo electrónico. Ya está. Lo demás creo que pone que habéis practicado en Solid y ya está. Nos toca llamaros, y para el tema de las prácticas, nos toca llamaros y tener una entrevista en persona, ¿no? Y entonces nos enteramos realmente de qué sois y cómo sois. Por eso lo que decías antes lo que quiero decir es que si te gusta esto, tienes que ir probando y buscando y buscando y buscando. Es que llevo 3 meses enviando currículums y nadie me ha contestado. Bueno, te aseguro que a lo mejor al cuarto te contestan. Pero lo que no puede ser es que, como me ha pasado a mí muchas veces, que he estado haciendo instalaciones en Almería y habían talleres al lado mirando cómo yo hacía el trabajo y de, coño, ¿y a mí no me han llamado? Pues he sido yo el que estoy dando por saco en todos los sitios, ¿no? Pues lo mismo te pido a ti que lo hagas. Y electricistas que te necesitan a ti, en Alcoy, solo en Alcoy, conozco a 14 o 15 talleres. Muy bien, vamos a dar paso a Juanfer. Juanfer, haz tu pregunta, por fin. Sí. Ya que hablaba del perfil de activa la cámara y así te vemos el careto, venga. Es que son las 2 de la mañana aquí. He apagado. Venga, te lo perdonamos. Disculpad. Ya que hablamos del perfil de un ingeniero comercial, aparte de los conocimientos técnicos, ¿en qué se puede formar uno de forma independiente o qué formación debería buscar? Diría que ahora mismo no hay una formación específica comercial. Mario está haciendo un máster ahora, un MBA creo. Eso a vender no sé si te va a ayudar. Te va a ayudar en general en el mundo de los negocios, pero no sé si a vender. La verdad que como comercial es lo que ha dicho Juanvi, básicamente. Eso te tiene que nacer. Y si eres una persona extrovertida y te gusta tu trabajo, lo que haces, te va a ser bastante sencillo, entre comillas, vender lo que a uno le gusta es relativamente sencillo. Si es una persona, pues bueno, extrovertida, que le gusta hablar y tal. Como formación así académica para comercial, ostras, yo diría que actualmente no hay gran cosa, sinceramente. No sabría decirte en ese aspecto. Idiomas. Sí, idiomas, exacto. Pero bueno, la verdad que la mayoría de la gente que sale ahora de los estudios, la gran mayoría mínimamente tiene idiomas. Esa es otra de las cosas. Formados en idiomas, ¿vale? Hablar inglés. Gracias. No hago más que repetir que la asignatura más importante de vuestra carrera es el inglés. Es una de ellas, sí. Y yo aprendí a la fuerza.
Y no es bonito, ¿eh? En mi caso, licitamos un proyecto con Amazon y tuve que aprender a la fuerza en reuniones con el cliente y se pasa mal. Así que aprender inglés.